Señor, siendo imágenes con otros, somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza y tenemos que andar en unidad siempre, orando unos por otros, saludándonos unos a otros, escribiéndonos, y ya no podemos reunirnos en la iglesia, pero estar siempre con el mismo sentir uno por otro. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de servirle, por la predicación esta mañana y todos los que vimos, que conectaron. Gloria a Dios por eso. Y espero que estén todos pendientes en esta tarde, porque también vamos a andar en el Viejo Testamento, leyendo algunos pasajes, haciendo aplicaciones a nuestras vidas. Esta tarde quiero compartir una enseñanza que se llama cuidado con el orgullo, la altivez y la soberbia. Importantes estos términos para nosotros los cristianos, hermanos, que no deberían existir en el carácter de nosotros, pero que sabemos que como humanos a veces fallamos y sí existen, y decir que no sería engañarse a uno mismo. El orgullo, la arrogancia y la altivez son características que afectan negativamente al ser humano y aún a los cristianos. Son características que nos hacen perder la comunión con el Señor y, por supuesto, también perder bendiciones. A pesar de que la palabra de Dios nos llama, nos manda a ser humildes, pues muchas veces fallamos y este carácter nos hace presa del pecado. El Señor Jesucristo fue humilde y debemos aprender de Él, pero a veces actuamos contrariamente en contra de lo que Dios manda en su palabra. Gálatas 6:3, no lo busque, dice la palabra de Dios, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y muchas veces nosotros fallamos pensando que somos algo, que sabemos más, que tenemos más popularidad, que somos más aceptados, o que tenemos más poder económico, y bajo esas premisas nos engañamos a nosotros mismos y entorpecemos la relación que debemos llevar nosotros con nuestro Señor Jesucristo. Cuidado con esto, hermano. El conocimiento, el poder envanece. El conocimiento, el poder y la vanagloria llevan al hombre al orgullo, a la vanidad y a una caída inminente. Me acuerdo hace varios años ya que yo me matriculé en lo que fue en Grace Theology Institute, y un hermano mayor me dijo muy serenamente: pastor, cuidado, que el conocimiento envanece. Y lo he tenido muy en cuenta. Y esto es totalmente la verdad. A veces fallamos y nos hacemos arrogantes pensando que ya lo conocemos todo. Hermanos, nuestro carácter debe ser de humildad, no de orgullo, no de vanagloria, mucho menos de vanidad, ni mucho menos de soberbia, que ahí es donde está la caída de muchos seres humanos, pero también de muchos cristianos. Quiero invitarlos a que vayan conmigo a Segunda de Crónicas y capítulo 26. Ya leímos hasta el versículo 21 y vamos a andar aquí en estos versículos porque hay una gran enseñanza para nosotros. Un rey, Uzías, de muy temprana edad, 16 años, un adolescente,
fue rey. Dice que este muchacho, por así decirlo, comenzó a hacer lo bueno ante los ojos del Señor y prosperó, tuvo muchas victorias y éxitos. Pero cuando se sintió poderoso, vino la caída. Y esto debe ser ejemplo para nosotros. Mire, segunda de Crónicas 26, versículo 1 al 3, dice la palabra de Dios. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Uzías edificó a Eliot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Nunca quiero pasar por alto cuando menciona el nombre de uno de estos personajes, porque yo pienso que quizás esta madre tuvo mucho que ver con el carácter y el camino que tomó su hijo. El hijo de Amasías lo habían matado y el pueblo tomó a Uzías como su nuevo rey, aún siendo un adolescente, apenas con 16 años. Ahora, de acuerdo de aquel versículo de segunda de Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. Uzías fue un buen rey al principio. Por cierto, fue durante el periodo de su reinado que el profeta Isaías comenzó su ministerio. Y en Isaías 6:1, la palabra de Dios dice así: en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su manto llegaba hasta el templo. De manera que cuando moría este rey, después de 52 años de reinar, Isaías comenzaba su ministerio. Dice aquí que hizo lo recto ante los ojos de Dios. A pesar de un inicio muy joven, este muchacho comenzó haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Versículos 4 y 5 dicen así: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y miren el versículo 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Dice que buscó, que insistió y fue prosperado. Al hablar de la palabra insistió, eso nos lleva a la connotación, a pensar en perseverancia, en constancia, buscando el rostro de Dios. Quizás eso nos está faltando a nosotros. La insistencia, la perseverancia y la constancia en buscar el rostro de nuestro Señor en cada instante de nuestra vida. Pues este joven lo estaba haciendo. Y yo me digo ahora, no importa cuánta sea la edad que usted tenga, lo importante es que busque del Señor insistentemente, perseverando con mucha constancia y decididamente. No importa su edad, pero busque del Señor. Él le permitirá tener una vida abundante espiritualmente y una vida con propósito. Busque al Señor y haga las cosas rectamente según la palabra de Dios. Miren los versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios:
y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Adnia y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Dos hermanos, este rey siendo muy joven, tuvo muchos éxitos. Dice que peleó y triunfó. Él buscó de Dios y Dios estaba con él. Peleó y triunfó. Edificó ciudades en Asdod y en tierra de los filisteos. Rompió los muros de Gad. Y eso que Gad era uno de los lugares más fortificados que tenían los filisteos. Dios estuvo con él en todas las batallas para darle la victoria. ¿Por qué? Porque este joven buscó de Jehová e hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Miren el versículo 8 al 10. Dice la palabra de Dios, y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortaleció. Dice el versículo 10, asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en las céfalas como en las vegas, y viñas, y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Esto nos pone a pensar que mientras Uzías en sus primeros tiempos estuvo haciendo lo recto delante de los ojos de Dios, su reinado fue próspero. Era amigo de la agricultura, dice allí. Fue un gobernante en primera instancia destacado. Le gustaba la ganadería, la agricultura y era prosperado. Esa zona desde Asdod hasta Ascalón y hasta Gad, hasta llegar a Beerseba, dice que era una tierra de pastores muy rica. Era poderoso. Su fama se divulgó hasta Egipto. Y ahí está uno de los puntos débiles. Cuando nos queremos o nos hacemos famosos y nos olvidamos de Dios. Dice que edificó torres en Jerusalén y en el desierto y construyó cisternas, me imagino, para el regadío de la tierra, de los frutos. Tuvo mucho ganado, era amigo de la agricultura. Miren del 11 al 15. Estamos viendo todas las cualidades que tenía este hombre, siendo un rey joven. Del 11 al 15, miren lo que nos dice. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados era 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, caceteles, arcos y ondas para tirar piedras, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama
se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Dios estaba con él. Ahora dice aquí que aparte de sus riquezas en ganadería, en agricultura, también este hombre era fuerte militarmente. Un ejército de 307.500 guerreros poderosos. Tenía instrumentos de guerra, lo cual lo hacía más fuerte. Máquinas de tirar piedra. Posteriormente, vemos también que los romanos usaban este tipo de máquinas en sus guerras. Pero ¿dónde estuvo el problema de este rey, hermano? Que es donde también puede estar el problema en la vida de nosotros. Dice versículo 15, su fama se extendió lejos hasta hacerse poderoso. Y ahí es donde está el problema. Mientras él buscó de Jehová, Jehová lo prosperó y Jehová estuvo con él. Sin embargo, el rey Usías, tal como hemos visto en todos los reyes, incluso en los reyes buenos, tenía un punto débil. Tanto en la vida de los grandes reyes como de los menos notables, cada uno de ellos tuvo un punto débil. Y así también, mis hermanos, para no remontarnos a la historia de Israel, así sucede también con todos los seres humanos. Independientemente de quienes sean, cada uno tiene un punto débil. Vulnerable. También los cristianos, hermanos. No crea que usted, por ser cristiano, no está susceptible a tener estos puntos débiles, producto de un carácter mal manejado. Es por eso que nosotros, los cristianos, debemos estar atentos a la palabra de Dios y obedecerla y tener cuidado de nosotros mismos. Porque estos puntos débiles que vamos a ver en Usías también pueden afectarnos a nosotros y nuestra vida, nuestra relación con el Señor. Tenga cuidado de usted mismo, como dice 1 Timoteo 4:16a. Ten cuidado de ti mismo. Y es que muchas veces nuestro principal enemigo es nuestro propio yo. Y cuando hay este tipo de vida prosperado, de popularidad, de poder económico, de buena vida, el ser humano piensa que no necesita más nada y menos de Dios. Pero lo triste, hermano, es que esto también nos afecta a nosotros, porque cuando tenemos de todo, nos alejamos de Dios. Nos apartamos de Dios y pensamos que todo lo que tenemos o lo que hemos logrado fue por nuestro propio esfuerzo, y se nos olvida que todo lo que logramos, que todo lo que tenemos fue porque Dios, por su gracia, así lo permitió. Recordemos que todo es de Dios. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída es la altivez de espíritu. Y aquí vamos a ver las debilidades de Usías, pero no lo vea, hermano, como las debilidades de Usías. Véalo como las probables debilidades nuestras también. Este hombre, al ser poderoso, exitoso en todo lo que hemos mencionado, económicamente, la ganadería, la agricultura, el ejército, la fama, el poder, se dejó llevar de esto por la popularidad y el poder, y se hizo soberbio,
se hizo orgulloso y vanaglorioso. Hermano, tenga cuidado. Estas tres palabritas que van conjuntamente con una que se llama vanidad, y que Salomón nos dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Son términos para nombrar el carácter de nosotros. Cuando nuestro carácter debe estar dominado por el Espíritu Santo de Dios y dando frutos del Espíritu Santo, muchas veces nos dejamos llevar por lo económico, por la experiencia, por la sabiduría, y caemos en ser personas cristianos orgullosos, vanagloriosos y soberbios. Y si usted se pone a hacer una investigación, hermano, se va a dar cuenta que en los círculos cristianos hay hermanos y hermanas que muestran este tipo de características. Dicen ser cristianos, dicen amar a Dios, pero se les sale el orgullo por las venas, se les sale lo soberbio por la mirada, se les sale lo vanaglorioso en su forma de hablar. Tengamos cuidado con esto, porque bien dice el proverbista, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. La debilidad de Uzías. Con frecuencia, el éxito es lo peor que nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Cuando le hablo de éxito, hablo de éxito material. Porque entonces nos controla el orgullo. Y fue precisamente el orgullo y la soberbia lo que causó la caída de un rey como Uzías, que como bien hemos leído, fue próspero, fue poderoso, fue bien victorioso en todas sus cosas, porque Jehová estaba con él, porque él había buscado de Jehová. Pero cuando viene la altivez y el orgullo, viene la caída. Miren los versículos 16 al 18. Segunda de Crónicas 26, 16 al 18. Dice la palabra de Dios así. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Note, hermano, hasta dónde llegó el orgullo de este hombre. Se sintió tan poderoso que se sintió con derecho de poder entrar al templo para quemar incienso, lo cual no le era permitido, sino solamente a los sacerdotes descendientes de Aarón. Dice el versículo 17, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Dice el 18, y se pusieron contra el rey Uzías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová. Entró al templo a quemar incienso en el altar. El orgullo lo llevó a cometer este pecado contra Jehová. El orgullo, la vanagloria y la soberbia nos pueden llevar a nosotros a pecar y perder la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y si perdemos la comunión, perdemos bendiciones. Estaba usurpando la función de sacerdote y haciendo
lo que estaba estrictamente reservado a los hijos de Aarón. En lo que concierne al incienso, solo los sacerdotes de la línea de Aarón estaban autorizados para ministrar en el lugar santo, donde se encontraba el altar del incienso y el candelero de oro. Después que Dios dio a Usías gran prosperidad y poder, se volvió soberbio, y subraye las palabras orgullo, altivez, soberbia y vanagloria. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Hermano, si el Señor le ha dado a usted influencia, popularidad, poder económico con bienes materiales, sea agradecido y tenga cuidado. Dios aborrece la soberbia. Dios aborrece el orgullo. El orgulloso no puede estar bien delante de los ojos del Señor. Dios aborrece la vanagloria. Aquel que piensa hacer algo sin ser nada. Es normal sentir regocijo cuando logramos algo. Eso es normal. Pero es equivocado despreciar a Dios o despreciar a los demás cuando usted se siente con mucho conocimiento, con poder sobre los demás. Porque entonces se vuelve soberbio. Analice, hermano, analice sus actitudes y recuerde dar a Dios el mérito de todo lo que usted posea. Lo que nosotros tenemos, hermano, sea poco o sea mucho, se lo debemos al Señor y no a nosotros mismos. A Usías se le olvidó esto. Cuando se sintió poderoso, quiso sobrepasar por encima de la ley de Dios. Cuidado, hermano. Cuidado. Usted también, por tener muchos conocimientos bíblicos, quiera pasar por encima de Dios, apoderándose de interpretaciones de su propio criterio y menospreciando lo poco que conocen los demás. Tenga cuidado, porque eso sencillamente se llama soberbia. Eso se llama vanagloria y eso se llama orgullo. Tenga cuidado. No importa cuál sea la situación que usted tenga o la posición que Dios le ha dado, honre al Señor, adore al Señor, obedezca al Señor y déle las gracias por lo que Él le ha permitido ser o tener. Salmo 119, 13, mire lo que nos dice. Salmo 19, 13. Mire lo que nos dice. Dice la palabra de Dios allí. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Preserva también a tu siervo de la soberbia. Proverbio 11:2 nos dice lo siguiente: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Por algo será, hermano, que el Señor nos manda en su palabra una y otra vez a ser humildes, de un corazón limpio y sencillo. En ninguna parte nos manda a ser soberbios, ni orgullosos, ni vanagloriosos. Nos manda a ser humildes. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría.
Seguimos en Segunda de Crónicas 26 y miren los versículos 19 al 21. Dice la palabra de Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incenciario para ofrecer incienso, noten hermano, no le hizo caso a los sacerdotes que lo estaban aconsejando. Ya estaba soberbio, dice aquí, se llenó de ira. No le gustaba que lo aconsejaran. Se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Allí mismo, por su vanagloria y su soberbia, le brotó lepra en su frente. Y dice el 20, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Y miren el 21. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Esto fue nada más y nada menos que el juicio directo de Dios sobre el rey Uzías por su orgullo y su soberbia. Había sido un buen rey, pero se llenó de orgullo y fue lleno de lepra. Tuvo que salir apresuradamente del templo porque Jehová lo había herido. Por su orgullo fue leproso hasta su muerte y separado de la casa de Jehová. Esto, hermano, debe ser un llamado de atención para usted y para mí. Sea humilde. Bendito sea el Señor. Seamos humildes. El orgullo, la soberbia y la vanagloria nos llevan al quebrantamiento. Perdemos la comunión con el Señor y perdemos bendiciones. El hijo de Uzías, Jotán, tuvo que encargarse del cargo de los asuntos del Estado, porque Uzías, dice, tuvo que permanecer separado por el resto de su vida. Y algo especial quiero que lo note, hermano. Durante la mayor parte de su vida, Uzías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. La mayor parte hizo lo recto. Sin embargo, se apartó de Dios y fue herido con lepra hasta su muerte. Leyendo un comentario a través de esta enseñanza, me encontré con unas frases que debemos recordar nosotros también siempre. Dice que Uzías fue más conocido y recordado por su acto arrogante y por el castigo que por las grandes reformas que hizo en su pueblo. Y note que los 15 primeros versículos nos hablan de lo bueno que hizo en su pueblo, pero dice que fue más recordado por su arrogancia y por el castigo que recibió. Hermano, no importa cuánto bien hagamos nosotros, créame algo, en la vida profesional me lo enseñaron y es bueno que lo recuerde en este momento. A nosotros nos evalúan por el 2% malo que hacemos en nuestra vida y se olvidan del 98% bueno que hacemos. Espiritualmente hablando, que te recuerden, que nos recuerden por las cosas buenas que hemos hecho delante del Señor, pero que no nos recuerden por la arrogancia y la vanagloria de nuestra vida.
busque ser recordado por su fe constante. De otra manera, también puede llegar a ser más famoso por su caída que por el éxito. Cuidado, hermano, con el orgullo, la arrogancia, la soberbia y la vanagloria. Cuidado, seamos humildes, lo más humildes posible. Cristo era manso y humilde, enseñándonos una gran enseñanza, valga la redundancia, para nosotros, de que nosotros debemos ser mansos y humildes todo el tiempo. Si Dios te prosperó, si tienes más económicamente, materialmente que los demás, dale la gloria a Dios. Si conoces más Biblia que los demás y sabes interpretar Biblia, no seas arrogante, sé humilde. Aprende a ganarte los demás con humildad. Cuidado con la vanagloria. Cristo pagó por nuestros pecados, pero sufriremos las consecuencias de nuestros pecados. Y el orgullo, la altivez, la vanagloria pueden afectar nuestra relación con el Señor. Romanos 12:3, mire lo que nos dice. Romanos 12:3. Un versículo muy conocido, por donde han fallado cualquier cantidad de hermanos, aún de pastores, maestros y dirigentes de la iglesia. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sabe qué significa tener más alto concepto de uno mismo, hermano? Eso se llama orgullo, soberbia y vanagloria. Dice, piense de usted mismo con cordura. Yo te invito esta noche, mi hermano, después de ver la historia de un rey próspero en el principio de su reinado, de un rey victorioso a la caída de ese rey, yo te exhorto a que aprendamos esta lección. El poder te lleva al orgullo y a la vanagloria. Que no sea ese el caso de nosotros. Piensa de ti mismo con cordura. Sé humilde, hermano. Seamos humildes. Si sabemos mucho, la gloria sea para el Señor. Si sabemos poco, la gloria sea para el Señor. Si tenemos muchos recursos materiales, gloria a Dios por eso. Si no tenemos nada, gracias a Dios por lo que tú me has dado. Esa debe ser la actitud de un buen cristiano. Vaya conmigo a Tercera de Juan. Tercera carta de Juan. Vaya conmigo allá un momentito y vamos a ver un caso en el Nuevo Testamento. Tercera de Juan. Y versículo 9 al 10. Dice la palabra de Dios allí. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se les prohíbe y los expulsa de la iglesia. Este era un hermano. Este era un hermano en Cristo, pero con características muy negativas. Le gustaba el primer lugar. Le gustaba hablar de los demás. No recibía a los hermanos en su casa.
Me imagino porque tenía una gran casa y un gran poder económico. Le prohibía a los otros hermanos recibir a los hermanos, y en ese tiempo había muchos que pasaban, misioneros, que necesitaban hospedaje en algún lado. Pues él se los prohibía, y si algún hermano le daba hospedaje, los expulsaba de la iglesia. Note que era un hombre de importancia en la iglesia, pero con unas características similares a la segunda parte del rey Usías. Mientras el apóstol Juan escribe buenos testimonios de Gayo por su amor, servicio y hospitalidad con los hermanos, y de Demetrio por su buen testimonio, no así de Diótrefes. Recuerda ese nombre. Por su orgullo y altivez, quien quería mantener el primer lugar, hablar mal y expulsar a los hermanos de la iglesia. ¿Creen ustedes que un hermano con estas características podrá tener comunión con Cristo? Yo creo que no. Yo creo que no. Cristo nos salvó, pero Él no nos va a probar a nosotros que andemos desarrollando este tipo de características negativas en la vida. Lo primero que va a hacer es romper la comunión con nosotros. No habrá comunión. Si bien es cierto que somos salvos por su gracia, un día vamos a dar cuenta. Y déjeme decirle algo, si usted está sufriendo de alguna de estas cualidades negativas, el Señor viene pronto. Y pronto vamos a tener que dar cuenta de nuestra vida como cristianos. Proverbios 26, 12. Mire lo que nos dice. Proverbios 26, 12. Rapidito a Proverbios 26, 12. Nos dice la palabra de Dios así. 26, 12. Dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. El orgulloso siempre va a querer ser sabio, pero sabio en su propia opinión, sin darse cuenta que se engaña a sí mismo. El orgullo es un engaño hacia nosotros mismos. La vanagloria, como lo dice la palabra compuesta vanagloria, es un engaño hacia nosotros mismos. La soberbia es un engaño hacia nosotros mismos. Dios aborrece el orgullo, aborrece la soberbia y aborrece la vanagloria. Si usted tiene alguna de estas cualidades, hermano, será mejor, como dicen en mi tierra, que se sacuda rápido de eso y busque al Señor y póngase a cuentas con Él. Mire Proverbios 30, 32 lo que nos dice. Proverbios 30, 32. Si neciamente has procurado enaltecerte o si has pensado hacer mal, pon el dedo en tu boca. Si neciamente has sido orgulloso y soberbio, antes de hablar algo, pon el dedo en tu boca. Mejor quédate callado y analiza tu vida. Proverbios 13:10. Mire lo que nos dice. Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. El soberbio va a buscar contienda. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nunca acepta perder. Siempre quiere tener la razón por encima de todos los demás. Él es el que más sabe o el que más tiene. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría.
Si dejas el orgullo a un lado y escuchas los consejos, adquiere sabiduría y evita conflictos. Proverbios 16:5, un poquito más adelante. Proverbios 16:5. Dice la palabra de Dios: abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Abominación, dice aquí, no lo estoy inventando. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Dios abomina el orgullo y su disciplina vendrá por haberse apartado de la humildad. Y quiero terminar con un versículo del Nuevo Testamento. Primera de Corintios 11:31. Primera de Corintios 11:31. Dice la palabra de Dios allí. 11:31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Esto me lleva a una reflexión. Yo no estoy diciendo que tú eres orgulloso, soberbio, que te enalteces o que tienes vanagloria. Yo no estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que nos analicemos. Que analicemos nuestra vida. Analicemos nuestro carácter. Dice aquí, si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Recomendación y aplicación para nuestra vida. Ante estas características negativas que afectan nuestra relación con el Señor, examinémonos a nosotros mismos y veamos cuál es la condición de nuestras vidas de cara a la luz de la palabra de Dios y de cara a los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.